Muy buenas a todos, yo soy Luis Miguel Azorín y esto es Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio. Seguro que en más de una ocasión has visto fotografías como esta y has pensado, ¿por qué en mis imágenes no se ven las estrellas así? Quédate a ver este vídeo porque te voy a enseñar dos técnicas para conseguir efecto glow en las estrellas de tus fotografías nocturnas. El glow es ese efecto de luminosidad que se produce en las estrellas más brillantes y que nos permite a nuestra vista que podamos diferenciar esas estrellas, las estrellas principales de las constelaciones, de las estrellas que tienen menos brillo. Sin embargo, como habrás podido comprobar cuando practicamos fotografía nocturna e integramos en nuestra composición parte del cielo en el que encontramos esas estrellas más brillantes junto a esas otras estrellas con menos brillo, te habrás dado cuenta de que ese efecto se pierde. Sí, en nuestra imagen final podemos llegar a identificar esas estrellas más brillantes, pero para nada tiene la apariencia que tenía a nuestra propia vista. Nuestra cámara no es capaz de capturar ese efecto glow que produce la atmósfera terrestre en el brillo de las estrellas, y el resultado es que en nuestras fotografías nocturnas los cielos estrellados acaban siendo una maraña de estrellas en la que resulta muy difícil identificar las estrellas más brillantes de las que son menos brillantes. En definitiva, nosotros estamos viendo una composición grandiosa delante de nosotros, pero nuestra cámara no es capaz de capturarla igual. ¿Y entonces qué podemos hacer al respecto? Pues la primera técnica que tenemos para conseguir glow en nuestras estrellas es simularlo durante el revelado. En esta fotografía que tengo ahora mismo abierta en pantalla ya se ha aplicado este efecto glow sobre una de las estrellas, aunque en este caso no se trata de una estrella, sino que se trata de un planeta, el planeta Júpiter, este de aquí, y puedes comprobar cómo muestra ese efecto de brillo por encima del resto de estrellas que se aprecian en el cielo. Vamos a aplicar ahora este efecto glow sobre otras de las estrellas. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo primero que tenemos que hacer es crear una capa nueva. Para esto nos vamos al botoncito este que tenemos aquí y decimos crear nueva capa y ya tenemos ahí nuestra nueva capa. A continuación tenemos que cambiar el modo de fusión de esta nueva capa a modo luz suave. Nos venimos aquí y seleccionamos luz suave. Y lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar la estrella sobre la que vamos a aplicar este efecto glow. En este caso va a ser esta estrella de aquí de color anaranjado. Lo que queremos conseguir es que el glow sobre la estrella sea del mismo color que tiene la estrella, así que para eso vamos a seleccionar el cuentagotas y vamos a pinchar sobre la estrella para seleccionar su color. Más o menos ese. Y lo que vamos a hacer ahora es aplicar directamente el efecto glow. Para esto vamos a coger la herramienta de pincel y vamos a aplicarla sobre nuestra estrella. ¿Cómo vamos a aplicarla? Pues vamos a seleccionar un pincel que tenga aproximadamente el diámetro de nuestra estrella y vamos a asegurarnos de que el deslizador de suavidad se encuentra al 0%. Con estos parámetros vamos a aplicar un solo toque sobre la estrella. Podemos apreciar que se ha generado un pequeño halo alrededor de la estrella, de momento muy sutil. Ahora vamos a perfeccionarlo. Lo que vamos a hacer va a ser duplicar aproximadamente el diámetro del pincel que tenemos seleccionado. Más o menos por ahí. Y pinchamos un nuevo toque. Ahora tenemos un efecto mucho más visible, ¿verdad? Pues vamos a repetir este proceso una tercera vez. Vamos a volver a duplicar el tamaño del pincel y vamos a aplicar otro nuevo toque. Y ahí tendríamos ese efecto glow sobre esa estrella de color rojizo. Podemos incluso hacerlo un poco más visible. Simplemente nos volvemos a acercar y vamos a aplicarle un pincel algo más grande. Ahí estaría. Y de esta manera tan sencilla es como podemos aplicar glow sobre las estrellas de nuestras fotografías durante la fase de revelado. Como has podido comprobar, Photoshop y sus modos de fusión nos permite generar glow en las estrellas de nuestras fotografías nocturnas de forma muy sencilla. Sin embargo, vamos a tener que esforzarnos al máximo para que tanto el brillo como el color de esas estrellas resulte lo más realista posible. Si no le prestamos mucha atención a este aspecto, puede que el resultado acabe siendo demasiado artificial.
La segunda opción que tenemos para conseguir glow en las estrellas de nuestras fotografías nocturnas es utilizar un filtro como este que tengo yo aquí. Lo bueno de utilizar un filtro para generar este efecto en nuestras fotografías nocturnas es que resultará mucho más natural que hacerlo durante el revelado, y además lo tendremos incorporado directamente en el RAW. Por lo tanto, las estrellas más brillantes tendrán más brillo de forma natural y brillarán con su color natural, y las estrellas menos brillantes tendrán menos brillo y tendrán un color más apagado. El tipo de filtro que nos permite conseguir este efecto es lo que comúnmente se denomina filtro de niebla, como este KF Concept Black Mist de 1/4. Cuando recibimos este filtro y lo desembalamos por primera vez, la primera sensación que vamos a tener es «está sucio, ¿pero esto qué es?». Para nada, este filtro es así. Son precisamente esas diminutas partículas que tiene distribuidas por todo el filtro las que nos permitirán conseguir ese efecto de brillo que estamos buscando en las estrellas. Así que lo que vamos a hacer es ir directamente a probarlo y ver cómo se comporta en una situación real. Pues para probar este filtro os he traído a una localización que probablemente ya conozcáis de algunos vídeos anteriores del canal Natural Portraits. Se trata de este refugio de pastores que tengo justo detrás de mí. Ahora mismo tenemos un cielo totalmente despejado y lo que pretendo hacer en esta sesión de fotografía nocturna es encuadrar este refugio de pastores, aportar 2 iluminaciones externas con una antorcha LED e introducir dentro del refugio un flash controlado por control remoto. A este flash le he colocado un gel de color naranja y lo tengo apuntando justo hacia el exterior del refugio, de forma que ilumine la entrada del refugio y que genere una especie de caminito en el exterior. De momento voy a disparar la primera fotografía sin filtro y vamos a ver el efecto que conseguimos. Bien, pues habéis visto de momento esa primera imagen que hemos hecho sin filtro, una imagen con unas iluminaciones muy interesantes. Lo que voy a hacer ahora va a ser colocar el filtro en el objetivo y vamos a ver si en esas estrellas que aparecen en el cielo conseguimos ese glow que estamos buscando en las estrellas más brillantes. Y ahora con el filtro ya colocado voy a tratar de replicar exactamente la misma fotografía. Como puedes comprobar, cuando utilizamos este filtro Mist, este filtro de niebla, también afecta a las iluminaciones que aportamos en el primer plano. Este efecto puede gustarte o no, pero si no te acaba de convencer la solución es sencillísima. Puedes hacer una fotografía con filtro y otra sin filtro, y luego durante la fase de revelado realizar un blending y fusionar ambas imágenes. Como habéis visto, este efecto glow que conseguimos en las estrellas más brillantes dependerá también de la distancia focal que utilicemos. Cuanto más larga sea esa distancia focal, más visible será este efecto. Con distancias focales gran angular este efecto es menos visible. También es un efecto que dependerá del número de estrellas brillantes que tengamos en el encuadre y cuánto de brillantes son. Este efecto glow será mucho más visible si tenemos estrellas muy brillantes dentro de nuestra composición. Amigos, ¿cuántas veces os habéis preguntado cómo demonios se conseguía ese efecto en las estrellas de nuestras imágenes nocturnas? Pues en este vídeo habéis descubierto los 2 principales métodos para conseguir ese glow en las estrellas de nuestras imágenes nocturnas, pero hay un tercer método. Este método solamente lo cuento para los que hayan llegado hasta este punto del vídeo. Esas noches en las que tenemos una delgada capa de nubes altas, ese tipo de nubes que permite pasar la luz de las estrellas, nosotros vemos claramente las estrellas, pero no nos permite ver claramente el cielo. Nos damos cuenta
de que hay una ligera capa de nubes. Pues si realizamos fotografía nocturna en esas condiciones, vamos a ver que esa delgada capa de nubes hace el mismo efecto del filtro que os acabo de enseñar. Nos va a producir un glow totalmente natural sobre las estrellas más brillantes. Así que, si os encontréis con una noche de este tipo, coged vuestra cámara, salir al campo, porque vais a conseguir unas estrellas espectaculares en vuestras imágenes de forma totalmente natural. Y si habéis llegado hasta este punto del vídeo y os habéis enterado de este tercer tip, suscribiros ahora mismo al canal si todavía no lo habéis hecho y dejad abajo un comentario con una estrella como esta que os dejo aquí. Y amigos, hasta aquí llega un domingo más el vídeo de Natural Portrait. La semana que viene tenemos más videotutoriales, más videoblogs, más directos, más entrevistas sobre lo que más nos gusta, fotografía natural en su sentido más amplio. ¡Adiós!